Hola, soy Elena, por si no me conoces, y en este episodio vamos a hablar de dos fenómenos ultra conocidos y súper utilizados en múltiples formas, tanto en cine como en libros, seguramente, como en videojuegos. Personalmente yo conozco más los videojuegos porque sobre todo uno de estos fenómenos es muy recurrente en videojuegos del estilo de toma de decisiones, que es uno de los del género de videojuegos que yo más he consumido en YouTube. Pero pues realmente sabemos distinguir estos fenómenos. Seguramente muchos de vosotros sí, o casi todos vosotros sí, pero yo creo que nunca está de más un recordatorio, así que para eso estoy yo aquí. Y bueno, pues básicamente vamos a analizar los dos conceptos, su similitud, pero sobre todo sus diferencias, que es donde yo me voy a enfocar. Y bueno, por si no habéis leído el título del vídeo podcast, hoy vamos a tratar los conceptos de efecto dominó y de efecto mariposa, que aunque parezca lo mismo, no lo es. Y de hecho este episodio, este tema viene porque yo muchas veces he referenciado algunos de estos dos efectos, sobre todo para hacerme la interesante, pues el efecto mariposa, aunque realmente son dos efectos a los que se recurre mucho en cualquier conversación porque son muy ejemplificadores, ¿no? Bien, que de hecho luego también pondremos ejemplos prácticos, ¿no? Pero en fin, vamos ya al meollo del asunto, sin más dilación, que aunque esto sea un podcast, a mí me gusta o intento ir directo al grano. Que de hecho puede que este se quede un poquito corto, pero bien, pues dicho esto, empecemos. ¿Qué diferencia al efecto dominó del efecto mariposa? ¿Es la conexión entre el primer hecho y el último? Lo es la diferencia entre un primer acontecimiento fortuito o una primera acción premeditada. Vamos ahí, o puede ser que sea otra cosa que yo no he valorado. En ese caso, dejadme en el comentario. Bien, pues para este tema he hecho una cosa que no suelo hacer y es buscar las definiciones o unas definiciones que yo considero oficiales o fiables o claras de ambos conceptos. Para la definición de efecto mariposa he ido a la web Psicología y Mente, que es una web que yo considero un poco fiable, aunque sea un poco bastante en cuanto a, pues, a determinados conceptos así psicosociales, voy a decirlo así. Y para la definición del efecto dominó me he ido al diccionario panhispánico del español jurídico, que yo no sabía que existía, pero me ha venido súper bien. Que bueno, como está en lenguaje jurídico es comprensible, yo creo, pero luego haré como mi interpretación de esa definición. Bien, pues empezamos con efecto mariposa, la definición de psicología y mente. Dice así: el efecto de una acción o situación que puede provocar una serie de situaciones que provocan una consecuencia no correspondida con el causante. Y yo creo que aquí es donde puede erradicar la importancia de lo que hemos venido a tratar hoy, pero bueno, luego retomaremos este punto. Vale, definición del DPEJ de efecto dominó es la siguiente: concatenación de efectos ambientales que multiplican consecuencias debido a que los fenómenos peligrosos pueden afectar a otros recipientes, tuberías, equipos del mismo establecimiento u otros próximos. Aquí he acortado un poco porque es una definición muy larga y compleja. Si puedo ir dejando capturas, pero si no, básicamente lo importante es esto, ¿no? Solo, como digo, no he cambiado nada, solo he acortado un poco. Bien, pues, sobre todo de esta última definición, que es un poco así más compleja, traigo mi interpretación y consiguiente extrapolación, porque para mí todo es extrapolable, pero conceptos tan abstractos como el efecto mariposa o el efecto dominó, pues más todavía, ¿no? En el efecto dominó parece haber, o parece ser importante, una cierta proximidad o cercanía temática entre los hechos que están encadenados, ¿no? Y que en el efecto dominó también me parece importante señalar lo que precisamente la propia definición señala, que es una concatenación de efectos ambientales que multiplican consecuencias. Esto quiere decir que ese primer hecho que empieza a desencadenar todo, pues sí que ya iba a tener consecuencias, y parece que simplemente el efecto dominó lo que hace es aumentar esas consecuencias, multiplicarlas. Entonces esto creo que también me parece importante porque son matices que no se señalan en las definiciones del efecto mariposa, por ejemplo. Ya que tenemos las definiciones, pues ya simplemente queda comparar, ¿no? Bien, pues el efecto mariposa, como hemos dicho, bueno, sí, realmente es el efecto de una acción, porque se habla de efecto mariposa cuando una situación ha ocurrido porque pasó algo antes, ¿no? Esto es lo que podemos decir que está en común tanto con el efecto mariposa como con el efecto dominó, que es que
tenemos una solución, por así decirlo, un resultado, una consecuencia, pero vamos a definirlo como resultado, ¿no? Tenemos una situación que resulta ser el resultado, valga la redundancia, de algo que pasó antes. Mucho antes, no se suele entrar en qué tan antes ha tenido que suceder el primer suceso para tener cierta relación con el resultado, ¿no? Pero sí, lo suficientemente previo para que haya dado tiempo a que exista una relación entre el primer hecho y el último, ¿no? Y el resultado. Espero no estar hablando de forma demasiado críptica. Yo creo que no, yo creo que me suelo hacer entender, pero no sé. Si hay alguna duda, siempre tenéis comentarios. Dicho esto, he decidido poner que A es el efecto mariposa y B el efecto dominó, ¿vale? Lo voy a decir así para no equivocarme, que suelo tener un poco de dislalia. Vale, pues A, es decir, el efecto mariposa, implica o parece implicar una no correspondencia clara, y aquí el matiz de clara lo hago yo, luego lo comento. Pues el efecto mariposa parece implicar o implica una no correspondencia clara entre causante y consecuencia. De hecho, también no es la propia definición del efecto mariposa, pero en el artículo que he leído, donde se incluye esa definición que hemos leído o que he traído, pues en ese mismo artículo de Psicología y Mente sobre el efecto mariposa hacían resaltar la insignificancia del estímulo o causa de ese resultado, que es básicamente lo que estábamos diciendo antes, de que parece que en el efecto mariposa no hay tanta correlación entre el hecho causante y la consecuencia. Esto sé que puede parecer un poco complicado explicado así, pero básicamente yo lo he clasificado como que existen causas directas y causas indirectas, ¿no? Eso sí se entiende, yo creo, y eso pasa en todas las cosas de la vida, no solo en cuanto a efecto dominó y efecto mariposa. Bien, pues yo lo veo como que el efecto mariposa cuenta con causa indirecta, es decir, que pues eso, que no hay esa conexión o a priori no existe conexión entre el primer suceso y el resultado, mientras que las causas directas, que serían las que se oponen a las causas indirectas, serían efecto mariposa, causa indirecta, efecto dominó, causas directas, ¿no? Así es como lo veo yo. O sea, las causas directas, que serían de las que hablásemos cuando hablamos de efecto dominó, pues podría ser que yo estornudo, vamos a llevarlo a algo súper simple, ¿no? Pues una causa directa sería yo estornudo, entonces pues mi hermano pues me dice, o mi amigo me dice Jesús, o si estoy con alguien de habla inglesa, bless you, ¿no? Eso sería causa directa, consecuencia directa, no hay más vuelta de hoja. Pues luego ya con los casos prácticos vamos a ver un ejemplo de causa indirecta. Continuamos, que me desvío como siempre. Como hemos dicho, el efecto mariposa implica una no correspondencia clara, ese matiz lo matizaremos para la redundancia más tarde. El efecto mariposa implica una no correspondencia clara entre causante y consecuencia, sino que el estímulo o causa de ese resultado, de esa consecuencia, pues en principio es bastante insignificante. Entonces, hablando de estímulo o causa, pues vamos a hablar de causalidad, no casualidad, causalidad. Pues lo que viene siendo causa y efecto, ¿no? Respecto a la causalidad, quería traer también como una cosa que parece que no tiene nada de relación, pero en mi opinión sí tiene un puntito. Y es que leyendo también el artículo entero de Psicología y Mente, donde hablaban del efecto mariposa, había una pequeña parte que me ha recordado a esto que os voy a contar. Y es que seguro que muchos también lo sabéis, porque creo que se hizo bastante, o al menos cuando me lo contó mi padre, me lo contó porque fue una cosa súper brutal y lo entiendo, porque es una cosa súper loca, que ya no parece súper loca porque fue hace ya varios años, pero hace unos años, ya no sé cuántos, pero hace bastantes años, salió a la luz, seguramente los físicos cuánticos ya lo sabían, pero salió a la luz, que en física cuántica, en el mundo cuántico, hay partículas, no sé si son partículas subatómicas, ok, no he ido tan importante que esto lo he sacado, aunque ya era un dato que yo ya sabía porque me contó mi padre, pues quería yo alguna fuente aunque me lo volviese a explicar. Y lo cogió de Noelia Freire, que es una física y divulgadora, y pues lo cogió de un artículo que publicó ella en National Geographic. Pues, resulta que en física cuántica hay algunas partículas que cuando se intenta medir esas partículas, pues solo el hecho de medirlas hace que se altere, hace que el comportamiento de esas partículas se vea alterado. Y esto me pareció súper interesante en su día,
Y me pareció también muy lógico. Y es que resulta que, por lo que he leído también un poco por encima del artículo de Noelia en National Geographic, pues resulta que en el mundo cuántico, bueno, en el mundo de la física cuántica, medir no es un acto pasivo, sino que es un acto activo, ¿no? La redundancia. Sino que, pues, se necesita interacción, básicamente, para medir cualquier partícula, por lo que he entendido, ¿vale? No tengo ni idea de física cuántica, solo sé este pequeño dato y me pareció súper interesante en su día. Y quería traerlo porque me recordaba a que hay matices que cambian todo, ¿no? Y básicamente de eso trata tanto el efecto dominó como el efecto mariposa, que si no, el efecto mariposa creo que se centra más en precisamente que una cosa súper pequeña que parece mínima y que parece que no va a tener ninguna consecuencia, pues puede tener una consecuencia a no sé cuánto de kilómetros de distancia o dentro de muchísimos años. Otro ejemplo de esto es que, pero aquí de nuevo, salvo la distancia, otro ejemplo de que hay cosas súper pequeñas y que parecen una tontería pero luego no lo acaban siendo, pues es, aquí sí es mi campo, es en el tema de la lingüística. Una de las razones por las que ahora mismo yo puedo hablar y muchos de vosotros, bueno, espero que todos, bueno, no lo sé, espero que muchos de vosotros también podáis, y que no sea simplemente emitir sonidos como podría ser un gato que maulla o un perro que ladra. Pues uno de los pequeños detalles que hizo esto posible fue que el hueso que tenemos, hay un hueso que tenemos aquí, no sé exactamente dónde está porque no soy bióloga, pero hay un hueso que tenemos por aquí que es el hueso hioides, que antes lo teníamos más arriba y en algún momento bajó, y ese detalle hizo que pudiésemos emitir no solo sonidos, sino sonidos más complejos, básicamente, y que a lo que ahora llamamos pues, unidades léxicas, palabras, y luego frases, oraciones, bla, bla. Pues ese es un pequeño detalle, evidentemente no fue lo único que permitió el surgimiento del lenguaje, el origen del lenguaje, no fue lo único, evidentemente. Pues ese fue uno de ellos y fue el que a mí se me quedó porque me dejó bastante loca que por un detallito así, ¿no? Por un detallito como que estaba un poco más arriba, solo emitíamos sonidos sin sentido, que en verdad también tendrían algún sentido, igual que hay distintos tipos de maullido y seguro que cada uno significa una cosa, en fin. No me voy a meter tanto en comunicación que entonces ya este podcast sí que, este episodio sí que duraría horas. Pues me pareció súper curioso y fue lo que más se me quedó a mí, lo que más me marcó de todo lo que me dijeron en esa clase. Como que ese hueso lo tenemos un poco más arriba porque sí, porque lo teníamos así, porque yo qué sé, el simple hecho de que se bajase un poco ya es suficiente para que esos sonidos que articulásemos no fuesen sonidos aleatorios o pasasen de ser a lo mejor 3 o 4 sonidos a ser pues, todo lo que podemos articular ahora, que es prácticamente infinito. Voy a decir prácticamente, pero por no seguir metiéndome en esta materia lo podemos dejar si os interesa para otro vídeo. Bien, pues como hemos dicho, pues medir en el mundo cuántico, volviendo al mundo de la física cuántica, pues medir no es un acto pasivo, y esto, aunque no lo digamos por esto en concreto, pero yo sí que quiero aprovechar esta forma de expresarme para hablar de la intencionalidad, también de forma muy breve, pero es verdad que la intencionalidad puede también jugar un papel importante en la diferencia entre efecto dominó y efecto mariposa, porque podemos definir esa diferencia diciendo que el efecto dominó busca una consecuencia específica, mientras que el efecto mariposa busca hechos aislados, o no es que lo busque, sino que simplemente se han hecho aislados y por eso precisamente no busca nada y carece completamente de intencionalidad. Podría ser un debate, pero sinceramente yo no creo que la cosa vaya tanto por la intencionalidad, sino por lo que hemos comentado antes de la correspondencia entre causante y consecuencia, o de hecho en el efecto mariposa, la no correspondencia. Y con esto retomo lo de no correspondencia clara, porque aquí es donde creo que hay que matizar más, y es que dónde dibuja la línea, porque claro, cada uno la dibujará donde vea conveniente, o ya no conveniente, sino vea lógico. Bien, para esto he traído dos casos prácticos, que es el típico en el que se explica el efecto mariposa. El aleteo de una mariposa en China puede ocasionar un huracán en Argentina, ¿no?
en este caso práctico, lo del aleteo de la mariposa en una punta del mundo que ocasiona un huracán en la otra punta del mundo, sí que es un efecto mariposa. De hecho, es lo que ese tipo de ejemplo, ese ejemplo es el que le da el nombre al efecto, ¿no? Pero sinceramente, si te esfuerzas puedes encontrar un nexo entre todo, y te lo digo yo porque yo encuentro, si encuentro un punto de unión en prácticamente todos los aspectos de la vida, porque me divierte buscar la puntilla para decir, pues esto es igual que esto, y para mí todo es igual que todo en muchos aspectos. Y de nuevo, que yo también tengo mis límites, pero es verdad que soy bastante buena, o suelo ser bastante buena en encontrar el punto en común entre dos cosas que parecen opuestas o que lo pintan como opuestos. Entonces, pues aquí yo veo el nexo de unión del viento. O sea, al fin y al cabo, es verdad que está ocasionando una cosa súper loca, pero que la está ocasionando en la otra punta del mundo. Pero el nexo de unión es el viento, ¿no? Entonces estoy segura que haya como alguna explicación. Que pasa que yo no me, igual que mucha gente, yo no me he molestado en ver cómo puede ser esto posible. Cómo puede ser que la aleteo de una mariposa ocasione un huracán. Es que ya no te digo que lo ocasione en la otra punta del mundo, que lo ocasione en ese mismo sitio, porque se la aleteo de una mariposa, que es incluso menos efectivo que el aleteo de un colibrí, que te cuento. Bien, pues esto es para meter en la puntilla, como he dicho. El otro caso práctico que he encontrado así medio interesante para comentar, lo ponían como ejemplo de efecto mariposa, pero yo creo que es un efecto dominó. Ya me diréis vosotros qué opináis. Una persona llega a la cima de una montaña y pega un salto, y eso genera una alud o una avalancha, entiendo que entierra a un pueblo que está al pie de la montaña. Esto lo ponen como ejemplo de efecto mariposa. Yo creo que es efecto dominó, pero de nuevo lo dejo a vuestra decisión. Con esto también pues volvemos a ese tema de correlación, de desencadenante. Podemos también como debatir si el desencadenante es lo mismo que una causa. Yo creo que no, pero porque yo creo que sí que hay causas directas e indirectas, pero creo que desencadenante sí que es una causa directa para mí. Ya dejando este tema, que es todo lo que yo quería comentar, ¿quién tiene entonces el poder o la potestad de determinar lo que es una causa ajena al hecho o al resultado, o lo que es un claro desencadenante y no hay más que hablar? Tú, yo, el gobierno. Pues yo diría que nadie, o por contraparte que tampoco. Entonces, yo abogo por límites claros siempre. O sea, yo esta respuesta de pues si no me divierte pero me deja como vacía, entonces yo qué sé. Pero es verdad que hay ciertas cosas, ciertos temas que parecen ser muy abstractos o concretos, o que requieren de ciertos conocimientos de los que carecemos algunas personas, muchas personas. Entonces pues entiendo que hay casos en los que la respuesta tiene que ser pues nadie o todo. Y creo que esta es una de esas. De hecho, en mi opinión, pues esto es lo que pasa aquí con la línea de la conectividad, porque ya os he dicho que mis amigos que han jugado conmigo al impostor lo saben de maravilla, de manual, porque yo suelto palabras en el impostor que nadie entiende, y cuando la explican me dice anda, y no sé qué, cómo iba a caer yo en eso. Yo, pues es que mi mente funciona así, chicos. Y bueno, pues dicho esto, ustedes usen estos conceptos como les venga en gana. Utilizadlo como queráis, eso sí, siempre que expliquéis el uso que le dais en esa conversación, en ese contexto, ¿vale? A no ser que esté súper claro, pero incluso si creas que está claro, por si acaso. Yo soy de la creencia o de la práctica, de la praxis de prefiero sobreexplicarme a que algo se quede sin haber sido entendido por la otra persona, porque creo que entonces no se está cumpliendo la meta básica de la comunicación, que es hacerse entender. Y bueno, de hecho aquí también me podría explayar incluso más hablando de pragmática, todo eso de los contextos y tal, pero voy a quedar aquí porque al final se me han quedado, ya sí que pasan los 20 minutos, seguro que con edición pasa menos, pero aún así ya he cumplido objetivo. Espero que os haya gustado, o al menos que os haya parecido interesante, o al menos que se haya hecho menos, y espero también veros en el próximo episodio la semana que viene.